¿Qué proyectos deberían tener el BIM? Pues todos. ¿Qué BIM? Pues el que necesite ese proyecto. La tecnología que tenemos ahorita, la inteligencia artificial, el uso de drones, de sensores. Si vemos lo que está pasando con el metro y lo que hacen el consorcio chino, es una fábrica de elementos que después se ensambla. En la medida que se implementen tecnologías que permitan hacer predicción, por ejemplo, de temas geotécnicos, de temas hidráulicos, de posibles riesgos. Ya con inteligencia artificial, ¿por qué no hacemos un bot donde uno le mande una nota de voz, eso se estructure en data, este es un problema de tal tipo, este es el responsable, se le envíe de una vez un correo, un WhatsApp a la persona que lo tiene que resolver? Ese es un problema de verdad, un dolor de verdad. Bienvenidos a 75 años, Construir Futuros, el podcast del Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental de la Universidad de los Andes. Aquí exploramos cómo la ingeniería transforma nuestro presente y construye soluciones para un mundo sostenible. Nos encontramos con las mentes que imaginan, diseñan y crean nuestro futuro. Hablaremos de construcción, tecnología, sostenibilidad, medio ambiente y educación. Disfrútenlo. Bienvenidos a nuestro primer podcast en el que estamos celebrando los 75 años del Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental de la Universidad de los Andes. Hoy transmitimos desde un espacio maravilloso que es el Laboratorio Colibrí, desarrollado por el Departamento de Ingeniería de Sistemas. Aquí tenemos a nuestro humanoide y un poco, pues la idea de este espacio es básicamente un espacio que genere creatividad en torno de la visualización que ayude a la toma de decisiones. Hemos trabajado desde Ingeniería Civil en varios proyectos con Ingeniería de Sistemas y hemos tenido la suerte de utilizar este espacio maravilloso, y pues la idea es hablar sobre una temática fundamental para el futuro del país, que es cómo va a ser la construcción y cómo vamos a usar la tecnología en la construcción de nuestros grandes proyectos en los próximos 75 años. Nos acompaña la subdirectora de la UPIT, la doctora Sandra Rueda, el doctor Juan Carlos Saavedra, gerente de ICEIN, una de las empresas de construcción más grandes del país, la profesora Nelly García, profesora del Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental, que lidera todos los temas de gerencia de construcción y de BIM, y un egresado nuestro, Felipe Garzón, un innovador que ha creado una empresa basada en estas nuevas tecnologías con mucho éxito en Colombia. Les voy a pedir que rápidamente se presenten y nos cuenten un poco qué sería relevante que conociéramos de lo que ustedes están haciendo en estos temas. Si quieres, arranquemos con esa visión fundamental que es la visión desde gobierno, desde Estado, de cómo se construye una plataforma para que esto sea viable y avance en el país. Bueno, Juan Pablo, muchas gracias por la invitación y felicitaciones al departamento por estos 75 años. Bueno, pues me presento, soy Sandra Milena Rueda, soy ingeniera civil, tengo una maestría en la universidad justamente en Ingeniería y Gerencia de la Construcción, y hoy pues funjo como subdirectora de formulación y evaluación de la Unidad de Planeación de Infraestructura de Transporte, desde donde precisamente estamos ejerciendo un rol de una Secretaría Técnica de la Mesa de Articulación Interinstitucional BIM, MyBIM. La metodología BIM fue adoptada por el sector transporte el año pasado por parte del Ministerio de Transporte, con un objetivo de definitivamente todas las entidades implementemos esta metodología. Entonces, tenemos que cambiar la manera de ver cómo se hacen los proyectos, tenemos que modernizarnos, y pues en ese sentido digamos que tenemos varios objetivos en la mesa, precisamente entrar en esta transformación digital para optimizar la ejecución, el seguimiento y pues toda la operación de los proyectos de infraestructura que ejecutan las entidades del país. Este sería como un primer abrebocas para no contar todo desde ya, y vamos hablando. Bueno, y finalmente quienes tienen el desafío de implementar esto pues son las empresas, nuestras empresas de ingeniería. ¿Cómo se preparan, doctor Juan Carlos, las empresas, cómo se prepara su empresa, cuáles son los retos
para desarrollar estas nuevas capacidades. ¿Y cuáles son esas capacidades? Bueno, primero, muchas gracias Juan Pablo, Nelly, por la invitación. Yo soy ingeniero civil de la Universidad de los Andes, me gradué en el año 95, 30 años, no me acabo de dar cuenta que 30 años ya de graduado. Tengo una maestría en planeación urbana y una maestría en gestión de infraestructuras y servicios públicos. Actualmente, desde hace 2 años, soy el gerente general de ICEIN, Indugravas, Coerpa, IP, Incoerp, 5 empresas de una misma familia. Su fundador, Orlando Hernández, un ingeniero muy reconocido y tal vez uno de los pioneros del tema de las concesiones y muchos proyectos emblemáticos. Hoy nuestra empresa está cumpliendo 70 años, hoy no, digamos el año 2025, 70 años. Que una empresa en Colombia cumpla 70 años, no es tan fácil, y que además sea ingeniería, menos fácil. Entonces, pues muy orgullosos. Hoy estamos, sin contar, digamos, subcontratistas, más o menos 700 empleados, pero pues eso sube y baja. Seguramente el otro año, cuando vamos a estar a full con los proyectos nuevos, vamos a estar por el orden de 1.500, 2.000 empleados. ¿Y cómo nos preparamos para eso? Es una pregunta bien difícil. Yo siempre he dicho que en el tema de construcción nosotros estamos un poco rezagados, el gremio de infraestructura de transporte, los constructores de vías, vamos un poquito más atrás que los constructores de vivienda. Y eso tal vez es un poco porque somos un sector muy regulado. Nosotros tenemos que hacer los contratos como nos los dicen. A veces hacer innovación en los contratos es dificilísimo. La universidad nos está ayudando desde el año pasado en un tema muy sencillo, pero pues es así. Fuimos adjudicatarios del corredor de la carrera séptima y ahí hay unas vías ya consolidadas. ¿Para qué desconsolidar? Para volver a consolidar. Eso genera en contra de la sostenibilidad, transporte, mayores costos. Pero ese tipo de cosas no es fácil hacerlas. ¿Cómo nos preparamos? Para no hablar yo solo. Es difícil porque nos tenemos que ceñir a unos contratos, pero pues estamos en ese camino. El tema del BIM específicamente, tengo que decirlo claramente, empieza como una imposición en el contrato del IDU. Ustedes ahora tienen que hacer BIM y lo tenemos que hacer. Entonces, pues como lo tenemos que hacer, pues ya que lo vamos a hacer, hagámoslo para todos los proyectos que estamos haciendo. Utilicemos este piloto, algo que pues las empresas de vivienda lo hacen o lo hicieron desde hace tiempo. Entonces, voy como dejando esos mensajes y si quiere los retomamos, pero tal vez ese exceso de regulación y de control y de interventoría y de fiscalización deja muy poco espacio a la innovación y a la imaginación. Profesora Nelly, hay que decir que cuando Nelly llega al departamento de Ingeniería Civil y Ambiental, llega con un vendaval de innovación, de nuevas ideas, de conocimientos que definitivamente no teníamos en el departamento, y ahí digamos que hay una oportunidad muy grande de transformación, tanto desde los temas de educación académicos, pero también de investigación y de poder incidir en el sector externo. Cuéntanos un poco qué traes de la experiencia internacional y qué es lo que va a suceder a futuro en temas de construcción. Vale, pues muchas gracias por esas flores. Realmente, pues yo vengo de hacer mi doctorado en Stanford, donde se ha implementado muchísimo la metodología BIM, pero con un énfasis un poco diferente de lo usual, y es realmente verlo como una metodología, no como una tecnología, y entender cómo las personas, que son los que finalmente son los que ejecutan los proyectos, cómo le pueden sacar ese jugo para mejorar sus procesos y la forma como construimos. Entonces, pues yo traje, digamos, esa misma idea acá a las clases. Entonces, lo primero, las clases, reformarlas pensando en inculcarle eso a los estudiantes, esa idea de tenemos que involucrar tecnología,
porque somos una industria que necesita meter tecnología, pero no tecnología porque sí, sino cómo se integra con los procesos y cómo hacemos para que las personas realmente lo puedan utilizar bien. Entonces, ese ha sido el énfasis que yo pues le he dado a mis clases, y pues empezando por BIM, pero no solo BIM, sino BIM abre la puerta a meter mucha tecnología dentro de nuestros procesos de construcción. Entonces, cómo podemos utilizar mejor nuestros datos, cómo podemos involucrar inteligencia artificial, diseño generativo, o sea, cómo esto puede abrir la puerta hacia otras cosas. En el mundo, digamos, de la investigación también pues hemos buscado entender mejor cómo potenciar BIM acá en Colombia. Entonces pues eso ha sido parte de lo que hemos investigado a través de entrevistas que hemos hecho, papers que hemos publicado. Pero de cara al futuro, pues algo que me interesa mucho es pensar más en cómo BIM puede abrirnos la puerta a otras tecnologías, como ya lo dije, como por ejemplo construcción industrializada, construcción automatizada, seguimiento automatizado, que después ahorita nos va a hablar Felipe de lo que están haciendo, que es muy chévere. Entonces, ¿cómo podemos utilizar toda esa tecnología para ponerle en las manos a las personas mejor información para la toma de decisiones? Que nuestra industria sea una industria chévere para vivir, para hacer una vida larga, digamos, en laboral, y también agradable, porque algo que también me pasó, porque yo regresé del doctorado y me uní a una empresa de construcción, es que nuestra industria es muy pesada. O sea, vivimos con mucho estrés, muchísimas horas, nuestra productividad es baja, nos regañan todo el tiempo, estamos apagando incendios todo el tiempo, y pues la idea no es esa. O sea, nuestra industria es muy bonita, yo me siento muy apasionada de construir, pero tenemos que construir mejor. Y no solamente es cómo hacemos las cosas en campo, sino también que nuestras personas que viven en esta industria tengan una mejor calidad de vida. Y yo creo que la tecnología integrada con procesos pues da esa posibilidad, y eso es lo que me gustaría pues seguir trabajando a futuro. Muchas gracias. Bueno, Felipe es un emprendedor, tomó la información que recibió y se le ocurrieron cosas maravillosas, y ahora lidera una startup que es muy exitosa en todos estos temas ya de utilización de nuevas tecnologías en la construcción. Cuéntanos un poco del proceso y cuéntanos un poco qué es lo que hacen y cuál es el valor agregado y la visión que tienen a futuro. Buenísimo, gracias por la invitación y por la introducción. Yo soy Felipe Garzón y cofundé Spivey junto con Julián Rico y Julián Lozano, que son mis socios, y ahora ya somos un equipo que entre directos e indirectos involucramos más o menos 30 personas. Hemos logrado impactar más de 600 proyectos en este momento, desde el 2021 que lanzamos nuestra plataforma, y hemos logrado, después de muchos fracasos de tratar de entender cómo era la construcción y cuáles eran los dolores puntuales, encontrar un producto que realmente en este momento pues está aumentando mucho su adopción y que está cambiando proyectos aquí en Colombia y en otras ciudades del mundo. Nuestro proceso arrancó en obra. Básicamente mi socio Julián Rico trabajó en una constructora mucho tiempo y él se dio cuenta que habían muchos dolores dentro de las obras de vivienda específicamente, mucho papeleo todavía involucrado, muchos datos que se estaban dejando sobre la mesa, que eso es algo que en construcción es mucho más grande que en otras industrias. Los datos, hay 85% de los datos que se está dejando sin estructurar, y ahí fue cuando los tres nos reunimos y dijimos, bueno, oiga, ¿qué hay que hacer para coger y empezar a traer esos datos a la mesa y analizar sobre esa data que usualmente no se analiza? Entonces creamos Spivey. Spivey arrancó siendo una empresa de servicios inicialmente. Fuimos de las primeras empresas que ofreció topografía con drones en Colombia por allá en el 2017. Luego nos transformamos en una empresa de procesamiento de información y que hace procesamiento de información de drones, de cámaras 360, de cámaras en tiempo real, y tenemos bots que permiten la interacción de la gente que está en obra con esa información que está en la nube. Entonces, un poco como tú lo mencionabas ahora, cómo llevarle BIM o metodologías a la gente que está en campo. Nuestra plataforma lo que hace es rápidamente generar un modelo digital en la nube que permite
llevar una trazabilidad completa de lo que ha pasado en el proyecto desde que se inició, desde el diseño, y al final reducir tiempo en reprocesos, retrasos, mejorar la comunicación y un poco que todos los actores tengan como un lugar donde ver cuál es el estado de un proyecto. Nuestro sueño al final es que mediante a toda esta captura que tenemos con sensores, drones, cámaras, podamos, por ejemplo, estimar un porcentaje de avance común para todos, que eso es un sueño desde el banco hasta la aseguradora, hasta el constructor, hasta la institución pública. Entonces, estamos viendo cómo llegar hasta allá y cómo comparar eso con el modelo BIM, que es un poco la investigación que estamos haciendo en este momento. Excelente. Bueno, Sandra ha tenido la suerte de trabajar en entidades fundamentales para la infraestructura, desde los temas ferroviarios en la ANI, trabajaste también en los temas de la ciudad en el IDU y ahora pues en una visión general de país. ¿Qué es lo que le duele al sector público en términos de las obras y por qué, digamos, que esta decisión de empezar a imponer nuevas metodologías que al final pues son un proceso que puede ser un poquito costoso, pues lo debe asumir el sector privado? Sí, pues en efecto, hay unos dolores muy tremendos que se viven en el día a día con las obras y prácticamente está enfocado en la eficiencia y la efectividad de las obras, es decir, cuando se arranca un proyecto, las demoras, los sobrecostos, la gente se empieza a desesperar, los entes de control están encima y al final los clientes últimos, que son los usuarios de esos proyectos, pues no ven que sus impuestos o los recursos que le aportan al Estado realmente a veces se vean bien invertidos por esas situaciones que generan pues al final unos sobrecostos tremendos. Entonces, esos dolores se pueden mitigar un poco con implementación de metodologías como BIM, porque si se toman decisiones adecuadas en los momentos adecuados, pues se puede hacer un redireccionamiento o prever esos posibles riesgos que se van a presentar en los proyectos. Es decir, que se cumplan los cronogramas, que se cumplan los presupuestos, que si hay alguna deficiencia en alguno de los productos, de los recursos que se requieren para los proyectos, se puedan detectar con suficiente antelación, que se tenga suficiente información para toma de decisiones, que es lo que por lo general conlleva esto. Además, hay una inadecuada interacción o interoperabilidad a veces entre los diferentes actores. Para hacer una obra se requiere que interactúen muchas entidades, entidades públicas, entidades privadas, entes de control, la misma comunidad, y pues no siempre todos hablan el mismo idioma y no todos están, digamos, en la misma línea de los proyectos, y eso hace que haya, digamos, un desfase en cada una de las etapas, y sobre todo también que haya realmente una validación y una verificación del proyecto desde el día cero de la concepción del proyecto hasta incluso las etapas de operación y posterior, una adecuada gestión de los activos, una adecuada verificación de lo que se esperaba del proyecto inicialmente con lo que realmente se obtuvo. Entonces, esos son dolores que esperaríamos y digamos que es parte de los objetivos de la implementación de la metodología en el sector transporte, y pues creo que se refleja en todas las entidades que, como tú dices, en las que por fortuna he tenido la posibilidad de estar, y es que realmente los proyectos se vean ejecutados en los tiempos en los que se esperaban, con los costos que se esperaban y en la calidad en la que se esperaba. Entonces, ese es el objetivo, digamos, de la implementación de la metodología por parte del sector transporte, y yo creo que al final también por parte incluso de las comunidades y del sector privado. A mí me parece súper interesante que mencionen eso como un objetivo final, ¿cierto? Que queremos que los proyectos logren estar en tiempo, logren estar en presupuesto, pero más allá de eso, yo creo que lo que realmente le vamos a sacar valor de la utilización de BIM y especialmente de la mesa MyBIM es esa articulación entre las entidades, más allá de BIM. O sea, sí, casi que olvidémonos de que estamos hablando de BIM, sino es que las entidades se sienten, se pongan de acuerdo, digan, vamos a ejecutar los proyectos de esta forma, vamos a utilizar esta nomenclatura, vamos a utilizar esos procesos. Nada más eso le va a dar un beneficio gigante
a la productividad de los proyectos en el país. Yo creo que más allá de BIM eso es fantástico. Sí, hay otra cosa que es importante y es, un poco yendo a Felipe, si la información es transparente y es oportuna, eso va a generar confianza entre el sector público y el sector privado. Y cuando hablo del sector privado, pues hablo de las empresas de construcción, hablo de los financiadores nuestros, hablo de los proveedores, hablo de la comunidad, digamos, no es el sector privado, la comunidad, pero pues lo que usted dice, oiga, fuimos, medimos con todo tipo de tecnología y ya tenemos la trazabilidad, la ejecución, la facturación, ¿no? Hoy nosotros, 1 metro o 1 centímetro cuadrado que ejecutamos, nos demoramos entre 3 y 4 meses en cobrarlo, en el IDU. Seguramente en una carretera será menor el tiempo, pero no mucho menor. Entonces, entre que pasa eso que hace que encarezca los proyectos, porque yo tengo que financiarme. Yo tengo anticipos, pero los anticipos generalmente no son suficientes. Entonces, si yo tengo la capacidad de que genere una información transparente, que todo el mundo le crea esa información, eso va a hacer que sea, digamos, que logremos dar un paso adelante. Hay otra cosa que es muy importante cuando aparecen estas tecnologías o innovaciones, que siempre se pueda trabajar, nunca se logra, pero se pueda trabajar con el sector privado y el sector público. A mí, ya que estamos aquí charlando, me aterra cuando el sector público regula. Vamos a regular el uso del Esa BIM. palabra suena mal. No, terrible, porque entonces uno dice, De terror, ¿eso no. cuánto nos va a costar? ¿Y qué nos van a pedir? Si es necesario, si es ese detalle que nos están pidiendo es necesario, con Nelly que nos están ayudando en muchas cosas, dicen, ojo, porque si les empiezan a pedir, de pronto eso que le están pidiendo, pues aplica para un edificio, pero no aplica para una carretera. Esta mañana hablábamos con nuestro especialista y le dije, venga, prepáreme porque vamos a ir a hablar de una cosa que yo entonces yo le decía, ¿qué proyectos deberían tener BIM? Pues todos. ¿Qué BIM? Pues el que necesite ese proyecto. ¿Sí? Si yo estoy pavimentando unas calles en las zonas industriales, seguramente lo que esté haciendo ahí es muy diferente al corredor de la carrera séptima, que tengo otros desafíos completamente diferentes. Tengo una tubería de 42 o de 1100 milímetros de red matriz que tengo que, bueno, y con una comunidad diferente, allí tengo una zona industrial, allí tengo vivienda, entonces las cosas son diferentes y yo creo que es importante que uno aterrice y piense, digamos, hacia dónde voy. Entonces, cuando dice, no, estamos regulando y vamos a decir, yo, mira, pues, aquí la cosa se puso difícil, entonces, ¿por qué no nos invitan? No en el caso específico, pero sí como poder llegar, ahí la academia también puede ser, tiene que jugar un rol importante, porque es como un árbitro, yo creo, en este momento en Colombia, la desconfianza que hay entre el sector público y el sector privado es terrible. No en este momento de hoy, hace 10 años es igual. O sea, usted fue funcionario público, Juan Pablo, yo lo fui hace 29 años y entonces uno como que, bueno, me van a meter un gol, yo me tengo que cuidar. Y eso lo único que hace es que todo se demore más, que tenga más sobrecostos. Yo no doy anticipos porque los anticipos son terribles, ¿no? Si no doy anticipos, pues me toca financiarme y me sale más costoso. Eso es un poco... Sí, ahí de pronto yo diría, precisamente el sector transporte tomó una decisión y es que, fíjense que BIM entró al país como una estrategia y entró impulsada por el sector vivienda. Y precisamente el sector transporte dijo, no, un momento, somos diferentes, o sea, somos infraestructura pero totalmente distinta, entonces vamos a adaptar esa metodología realmente al sector de infraestructura y por eso se decidió tomar un liderazgo de construir unos documentos propios para el sector de infraestructura, sabiendo pues que hay mucha norma internacional y pues digamos el sector vivienda también nos llevaba grandes ventajas, el sector privado también ha hecho lo propio y pues toma una ventaja, pero digamos desde el sector público dijimos, como dice alguien en mi oficina, tropicalicemos las normas, o sea, en realidad no se trata solo de traducirlas, sino de entender cómo aplican estas normas para el sector de infraestructura en Colombia. Y ahí lo que hemos tratado de hacer es construir unos documentos técnicos que no son camisa de fuerza, empezando por ahí, no son esa norma técnica de la cual no me puedo salir, sino unos lineamientos que nos dicen cómo hacer que la metodología pueda ser implementada en los diferentes tipos de proyectos. Y acá también hay una particularidad en el sector, y es que
tenemos todo tipo de proyectos de infraestructura, desde las vías, corredores ferroviarios, tenemos los puertos, tenemos vías fluviales, aeropuertos, o sea, todos son diferentes. Y además hay escalas distintas, no es lo mismo hacer una vía terciaria, hacer pues una red de carreteras de concesión 4G, 5G, pues son totalmente distintos, entonces hay que tratar de adaptar esos lineamientos a lo que realmente necesita cada una de estas escalas de desarrollo de los proyectos, y ahí el trabajo con el sector de academia y el sector privado para nosotros es muy importante. De hecho, cuando sacamos estos documentos, se los ponemos a que los revisen y nos ayuden a decir. Ahí hay un tema que es bien importante y diferente. El sector de vivienda lo hace porque el sector de vivienda lo cree. El Ministerio de Vivienda no le regula nada, ¿sí? Sino que ellos dicen, nosotros creemos que vamos a ser más eficientes, vamos a reducir costos, vamos a todas las ventajas, lo empiezan a hacer. A nuestro sector, estoy exagerando, nos lo imponen, ¿sí? Entonces eso hace ya una diferencia porque está mal que nos lo tengan que imponer. Sí, lo que digo es que entonces cuando uno le dice, no, entonces lo tiene que hacer así, entonces cuando yo lo contrate a usted y usted me diga, se me ocurrió esto, le voy a decir, no, está buenísima su idea, pero es que necesito que mire los términos de referencia y los pliegos y el contrato dicen esto. Entonces esa es la gran diferencia, y es cuando yo digo, ojo con lo que se regula, porque yo creo que lo que se tiene es que promover, digamos, el IU dice, ahora va con BIM, entonces está en el presupuesto, esa es otra cosa increíble, ¿no? Para nosotros lo que no nos paguen no lo hacemos. Entonces estamos empezando a cambiar, nosotros al interior de ICN estamos empezando a cambiar y a decir, oiga, si empezamos con Lean Construction, si empezamos con BIM, si empezamos a hacer inteligencia artificial, pues eso lo que pasa es que en un corto y mediano y largo plazo va a generar beneficios económicos para la compañía. Lo hablábamos hace un segundo, eso véndalo, pues yo me lo creo, el equipo con el trabajo no lo creo, pero entonces yo tengo unos accionistas que dicen, bueno, fantástico, pero... Sí, Juan Carlos, yo quería tocar ese tema, como poner ahí el dilema, ya en parte lo contesta, así es, BIM hace las cosas más caras, es una cosa nueva, ¿las hace más caras o más baratas? ¿Usted es una inversión o usted es un costo? Yo soy una inversión, eso es una pregunta que nos han hecho mucho tiempo y después de muchas iteraciones logramos encontrar si éramos una inversión realmente que se tangibiliza o no, porque al final al constructor lo que le importa es poder demostrar sus ahorros, poderlo demostrar a los demás y lograr identificar qué dolores me está solucionando esta plataforma, esta herramienta. Entonces, durante nuestra implementación hemos encontrado específicamente para el sector vivienda que logramos unos ahorros aproximados entre el 30 y el 35% de los tiempos del retraso común, que no debería haber un retraso en obra en teoría, pero estamos ahorrando esos tiempos. Y esto es gracias a involucrar a todos los actores, involucrar inclusive a los contratistas dentro de los proveedores de información en obra, que eso es algo un tema que a mí me quita mucho el sueño, y es como metemos a todo el mundo a integrar información en el BIM, en el modelo BIM, y es algo que estamos trabajando ahorita un montón, y logramos como que al aceitar todos esos engranajes dentro de la obra, demostrar un ahorro interesante en los proyectos. ¿Qué pasa? Que en este momento, como el constructor no lo tiene en sus costos estimados o no está en el pliego, muchas veces dicen, no, esto está muy caro, pero ¿qué es caro? Entonces ahí toca sentarse, hacer el ejercicio, vea, es que usted se va a ahorrar esto, y entonces ya empieza la fe un poco a jugar porque ¿será que le creo o no le creo que esto me va a ahorrar costos? Y pues al final los constructores que toman la decisión dan el primer paso adelante y dicen, bueno, va a confiar, vamos a ver cómo sale. Obviamente hay que tener ciertos requisitos, un plan de implementación muy serio, pues son los constructores que le permiten a este tipo de empresas como avanzar y demostrar el valor, ¿sí? Entonces como que hemos logrado que ciertas constructoras que antes se veían como dinosaurios en vivienda o que siempre hacían lo mismo, o que nos encontrábamos con gerentes que nos decían, es que yo he hecho esto así 70 años, ¿por qué me va a cambiar? Logren dar el paso adelante y pues es un trabajo conjunto, no solamente es el que da la fe, sino nosotros realmente demostrar el valor
en que es una inversión, ¿sí? Entonces es una lucha constante, porque también dependiendo la industria, dependiendo si es infraestructura, si es vivienda, si es comercial, pues se valoran unas cosas más y otras menos. Entonces básicamente que toca hacer un business case por proyecto, pero sí ha sido un trabajo duro. Pero yo creo que volviendo a lo que está diciendo Juan Carlos y atándolo con lo que dijo Felipe, yo creo que cuando no está regulado, que es el caso de vivienda, es más fácil que lo vean como inversión. Porque si tú tienes regulado y tienes unos requisitos que tienes que cumplir, pues ya es un costo del proyecto, y uno que hace con los costos los minimiza. Entonces yo trato de minimizar mi inversión en BIM, minimizar los usos que implemento, porque pues de alguna forma me lo obligan a ver como un costo. En cambio en vivienda pues yo lo estoy viendo es como una oportunidad, como algo que no me lo están imponiendo, entonces no lo veo como un costo. Eso es cierto, pero también es cierto que si uno empieza a generar esas eficiencias, pues a los constructores de vivienda hacen un apartamento y les toca venderlo en 200 millones de pesos, 400, los que sea, haga BIM o no haga BIM, porque si no usted va y se compra el de 400, que no, es que yo hice BIM y yo tengo mi metodología, fantástico, pero pues este vale menos. Nosotros tenemos un contrato, ahora los contratos incluyen, entonces uno sí podría tratar de mirar cómo esas eficiencias se traducen en los contratos. Claro, este sector ha cambiado muchísimo y ahora los márgenes son muy bajitos, pero creo que es en este sector y en todos. Entonces también ver cómo uno logra sacarlo es importante. Y tal vez la forma de que eso se vuelva una inversión, o que lo vean los accionistas, porque finalmente pues soy el gerente, tengo que responder por unas utilidades, pero los accionistas es como ir haciendo cosas pequeñas, ¿no? Voy a contar una anécdota muy sencilla. Nosotros llevábamos el control de horas extras en papel. Entonces cuando yo llegué a esta compañía me fui a Manizales Cambao, que es una concesión que estábamos construyendo, me senté con el director de la obra y tenía cerros de papel así, resmas, ¿sí? Yo le dije, ¿todos esos papeles qué son? ¿Qué son esos formatos? Me dijo, no, las horas extras, que las tengo que firmar. Y le dije, ¿cuándo las va a revisar? Me dijo, nunca, yo las firmo, yo las firmo porque no tengo tiempo, si me pongo a revisar las horas extras. Entonces dijimos, no, pues busquemos un sistema, encontramos un sistema, compramos unos teléfonos celulares, hicimos una inversión, 30 millones de pesos, no sé. Y en 6 meses, pues la gente entra, se registra, georreferenciación, saben dónde están, toman la foto y se fueron. A los 6 meses nos habíamos ahorrado 180 millones de pesos. Entonces eso hace que uno pueda decir, vea, no es que gastemos por gastar, sino que estamos enfocados. Y tal vez es como la forma, hay empresas que tienen un ADN de innovación pura, hay otras empresas que no, entonces toca ir haciendo esos pequeños esfuerzos, pero no es fácil porque lo primero que le dicen a uno, como dice Nelly, ¿y eso dónde está en el presupuesto? ¿Eso se lo van a pagar? No, entonces y creo que también es un poco cómo las empresas entran a la tecnología, porque algo que nos pasó a nosotros inicialmente es que estábamos construyendo una plataforma para que utilizaran en Suiza, como una nave espacial, ¿sabes? Y llegamos acá, la enfrentamos al mercado y fue como, viejo, o sea, aquí tenemos que resolver este tipo de problemas, que es digitalizar todas estas cosas que estamos haciendo. Entonces fue cuando dimos 2 pasos atrás y dijimos, bueno, como tú decías de tropicalicemos los productos, vámonos desde cero, vámonos al qué es lo que se necesita. Entonces, gracias a esas ideas, por ejemplo, de las horas extras, ha sucedido que nosotros, el reporte de bitácora de obra, por ejemplo, o el de incidencias, que todavía tiene que alguien firmar, alguien dibuja, alguien que se ha empezado a mover un poquito, pues nosotros ya con inteligencia artificial, ¿por qué no hacemos un bot donde uno le mande una nota de voz, eso se estructure en data, este es un problema de tal tipo, este es el responsable, se le envíe de una vez un correo, un WhatsApp a la persona que lo tiene que resolver? Ese es un problema de verdad, un dolor de verdad. De pronto tener una nube de puntos súper bien, muy precisa, no es tan importante como realmente resolver un problema de comunicación. Entonces es también cómo se afronta la tecnología, y si queremos comprarnos el Ferrari y tenerlo parqueado, o queremos resolver un problema pequeño pero que impacta mucho, como el caso que tú mencionas, que me parece muy interesante.
Ahí entra a jugar el tema del ciclo de maduración de los proyectos, ¿no? Porque pues la realidad es que debería estar en todas las etapas. Fíjense que ustedes hablan mucho de la etapa de construcción, pero en la realidad debería estar desde la planeación de los proyectos, identificándose toda esa información que se requiere, incluso teniendo casi que pues los datos más históricos que se puedan de información recopilados para poderlos analizar e ir mitigando en cada una de las etapas del proyecto todos esos posibles problemas que se puedan presentar, ver cómo se pueden optimizar procesos, cómo se puede optimizar la interacción entre los diferentes actores de cada etapa del proyecto, porque por lo general, y eso también lo hemos visto, vemos mucho esa etapa, la de construcción, y entonces nos focalizamos allí, pero cuando se acaba la etapa de construcción y entra la etapa de operación, también tenemos que estar, digamos, haciendo ese debido seguimiento, ese control, verificando cómo está, digamos, el estado de los proyectos que pasó, si las condiciones de operación son óptimas, si los usuarios están recibiendo un buen servicio, y después, incluso cuando continúan ya las etapas de intervención de mantenimientos, de rehabilitaciones, también tenemos un problema grave, y es que pues nunca tenemos el presupuesto para intervenir en esas etapas todo lo que construimos, y entonces se nos va creciendo la necesidad presupuestal porque no logramos tener, digamos, información actualizada de qué va sucediendo en los proyectos en los diferentes momentos. Entonces, pues vemos que también es necesaria absolutamente la tecnología para cada una de las etapas y tener la mayor cantidad de información posible, porque ya hay forma de procesarla, como tú dices, ya no van a ser la red más de papel, que 3 personas con diferentes criterios van a unificar, sino al contrario, va a haber la posibilidad de ir guardando esa información, pero no solo guardándola, sino analizándola, procesándola y teniéndola incluso como un histórico que permita traer ya como lecciones aprendidas que podamos mejorar cuando se vaya a implementar otro nuevo proyecto similar al anterior, y bueno, en fin, que sea casi que un día a día de conocimiento y de planificación y mejora de todos estos procesos. Ese sería el mundo. Bueno, Felipe, ideal. ahí tiene unas nuevas pistas para nuevos negocios. El tema del ciclo de proyecto que nos duele mucho. En Colombia Muchísimo. no tenemos esa visión de ciclo de proyecto, cada etapa es muy separada y nos cuesta mucho los ciclos después de la construcción, como dices. Entonces, bueno, ahí hay una oportunidad. No sé cómo van ustedes, qué tan preparados estamos, cómo construimos esta capacidad, porque es algo que se está empezando a pedir. ¿Cómo ven, Juan Carlos, eso en la empresa? ¿Cuál es ese proceso? ¿Quién se está capacitando? Un poco cómo es esa estrategia. Y también, Sandra, desde el sector público, pues cómo ven esa necesidad, porque ustedes están poniendo una nueva regla, una nueva metodología. ¿Cómo nos aseguramos que esto avance? Sí, yo creo que, digamos, nosotros al tener ahora una imposición contractual, pues como dijimos, esto hay que hacerlo, entonces lo que vamos a hacer es hacerlo bien, utilicemos como piloto, digamos, también nos funciona, y empecemos a implementarlo en todos los proyectos nuevos que hagamos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues desde cuando yo contraté, estoy en la etapa de preconstrucción de la carrera séptima, pues contratamos una empresa que nos está ayudando con el ajuste de los diseños, nos entregó todo como se entregaba antes, AutoCAD. Seguramente la próxima vez que contratemos una empresa le vamos a decir, nos entrega todo bajo esta metodología, porque seguramente vamos a tener ya la posibilidad de que hay una que lo ofrece y una que no, y esas que no, pues se van a ir quedando atrás. Entonces, desde ese momento, yo creo que empieza uno. Hoy tenemos un equipo dedicado al corredor verde, son 4 personas, hay un coordinador, hay unos modeladores, estamos haciendo como una capacitación, estamos como creyéndonos lo que estamos haciendo, con miras de decir, esto no lo vamos a hacer y lo vamos a empezar a implementar y lo vamos a generar, a que esto nos genere eficiencias. Hay un tema que me voy a también a referir, que fue una de las primeras preguntas suyas. Usted dice, ¿cómo se imagina que vamos a construir los próximos 75 años? Me salgo un poquito del BIM, pero yo creo que hay 2 cosas que son muy importantes que nos pegan a nosotros, y es, uno va a ser la comunidad. Las comunidades ya lo vemos que los proyectos, si las comunidades están de acuerdo, no se paran y uno los ve, no, eso es
proyectos en resguardos indígenas, en temas ambientales, pero en la misma ciudad. Hay que sentarse con la comunidad a solucionar los problemas de la comunidad. Hacer un proyecto en Bogotá es lo suficientemente complejo como para no poderlo hacer, que el resultado de la comunidad lo vea como, bueno, hay que esperar, pero esto va a ser importante. Entonces, eso nosotros lo hemos hecho, teníamos unos diseños y nos hemos sentado con cada subsector de ese proyecto. ¿Qué le preocupa a usted? Y hay cosas que uno cree que son muy difíciles de hacer y no son difíciles de hacer. Complacer a la comunidad no es tan difícil a veces uno no puede, ¿no? Vamos a poner un Transmilenio por la séptima, ¿no? Eso, yo entonces ahí les digo, bueno, yo no diseñé eso, yo le puedo ajustar particularidad, eso es clave. Y la otra cosa que es clave en este sector es la gente con la que trabajamos. La gente no quiere trabajar en construcción. La gente no quiere trabajar en construcción porque ahora hay 1000 plataformas, 1000 cosas, y la gente no quiere ser obrera. Usted que pregúntele a alguien, ¿usted qué quiere hacer? No, yo quiero ser maestro de obra. Nadie quiere ser maestro de obra. Y ese, pues es triste, porque ese, pues es un sector que uno construye, pero entonces también hay que pensar qué es lo que las personas que trabajan con nosotros necesitan. Entonces, nosotros ahora estamos volcados a eso. Tenemos muchísimos problemas con la mano de obra no calificada. Muchísimos problemas, es que la rotación es del 40%, tenemos en un proyecto 200, llega la Semana Santa, aparecen 100. Entonces, tomamos una decisión radical, es decir, vamos a crear una compañía de solo mano de obra. Vamos a empezar a capacitar a esas personas. Vamos a darles un título a esas personas. Vamos a empezar con alguien que va a ser un obrero, que va a ser un oficial, que va a ser un ayudante, que va a ser un maestro de obra, con un título que la idea es que salga con ese logo. Eso lo estamos empezando a hacer y es un poco lograr eso al final. ¿Qué genera? Nos genera también eficiencias económicas, nos genera rentabilidad económica, rentabilidad social, porque si nosotros no tenemos gente, no podemos hacer las obras. Claro. Pero si además esa gente sale y empieza a tener una capacitación, un título, logramos fidelizar a esas personas y darle como más profesional este sector, volverlo más profesional y además un poco más, también como más, no sé, más apego social, que la gente, que uno puede hacer además eso. Eso para mí es como me imagino la infraestructura, cómo podemos construir y apoyados en todas las herramientas, porque si no, eso que usted dice, si tenemos la información en línea, todo es transparente y todos estamos claros. Súper bien. Sí. Bueno, ya nos toca ir cerrando, vamos a tocar un último punto, ya vámonos un poco más a futuro. Y ahí Nelly en su introducción decía, bueno, van a pasar de unas cosas, industrialización de la construcción, impresoras 3D. Nelly, cuéntanos un poquito cuál es esa visión y después veamos cuál va a ser el reto para los actores para que esto suceda. Pues yo siento que en los últimos 75 años hemos hecho muy bien las cosas como industria, o sea, no podemos tampoco decir que no hemos hecho las cosas bien. Pero hay un montón de aspectos coyunturales ahorita que realmente van a permitir que la construcción cambie radicalmente. O sea, la tecnología que tenemos ahorita, la inteligencia artificial, el uso de drones, de sensores, realmente va a permitir que la construcción deje de ser tan tradicional y manual y se vaya a poder convertir en automatizada. ¿Sí? Eso es el gran sueño que tenemos. Y en parte, lo que tú mencionabas de tener poca mano de obra y gente que no quiere entrar al sector, pues es un driver gigante para nuestro sector porque necesitamos hacer las cosas diferente. Entonces, pues mi pensamiento es que en el futuro, en los siguientes 5 o 10 años, realmente nuestra labor es cómo utilizamos estas nuevas tecnologías que están saliendo para potenciar nuestro sector. Porque yo creo que la gente quiere construir, o sea, la verdad que lograr, cuando uno camina, cuando yo voy, digamos, en mi carro y veo los edificios que yo construí antes de unirme a cada profesora de planta de tiempo completo, uno se siente mucho orgullo. Y yo creo que eso nos pasa a los que construimos, es como, esta vía la hice, esta vía la hizo mi abuelo, este edificio lo hice. Eso realmente crea mucha satisfacción porque impactas la vida de las personas todos los días. Entonces yo creo que somos una industria muy atractiva, pero tenemos que
que hablarle, digamos, el lenguaje de las generaciones nuevas, y parte de eso es integrar mucha tecnología para que las cosas salgan mejor, para que las cosas fluyan, que las personas también se sientan más a gusto trabajando en nuestra industria y pues podamos entregarle el mayor valor a todas las partes. Sí, yo ahí meto la cucharada ahí. Un ejemplo de ese tipo de visión más de futuro es el metro. Finalmente, si vemos lo que está pasando con el metro y lo que hacen el consorcio chino, es una fábrica de elementos que después se ensambla. Y creo que es una visión, digamos, que los enfrenta a otro tipo de trabajadores, a otro tipo de planeación, a otro tipo de desafíos. Digamos que ahí hay un tema muy complejo y es el tema del transporte y el impacto en la ciudad. Bueno, cosas completamente nuevas, pero sí creo que hay que evolucionar hacia otras visiones. ¿Cómo lo ven ustedes desde el sector privado, desde el sector público? Pues en efecto, la implementación de nuevas metodologías y tecnologías debe tener un impacto en la sostenibilidad de todos los proyectos, pero no solo en el impacto de sostenibilidad ambiental, porque pues la sostenibilidad tiene muchas aristas: ambiental, social, técnica, financiera, pero especialmente en la ambiental, pues en la medida que se implementen tecnologías que permitan hacer predicción, por ejemplo, de temas geotécnicos, de temas hidráulicos, de posibles riesgos, esto va a permitir que los proyectos realmente sean resilientes y generen unos ahorros en el futuro y no tengamos esos, digamos, dificultades con proyectos que fallan constantemente, con infraestructuras a las que hay que estar, digamos, interviniendo permanentemente, sino que si se lograra tener una, digamos, una predicción lo más afinada, que es difícil, pero lo más afinada posible de ciertos riesgos que tienen los proyectos, seguramente vamos a poder mitigar impactos que se tienen durante las obras, posterior a las obras, en diferentes aspectos, y esto pues al final se traduce también en ahorros financieros y de tiempo y demás. Pero sí es importantísimo que todos estos aspectos, digamos, de sostenibilidad se tengan como una premisa, como un principio en la definición de los proyectos, igual, en todas las etapas de los proyectos, y que las tecnologías nos puedan ayudar a mitigarlo, o sea, ver las tecnologías como unos aliados de todos en el sector de infraestructura, y pues específicamente nosotros que estamos promoviendo desde la UPID con la Secretaría de la Mesa el tema de la metodología BIM, no verla solo tampoco como una herramienta tecnológica, porque no es solo una herramienta tecnológica, es una metodología de optimización de procesos y procedimientos que puede amarrarse a otras tecnologías. Ustedes hablaban en algún momento de inteligencia artificial y pues todo lo que desarrolla, por ejemplo, una empresa como la de Felipe es interesantísimo para combinar esos procesos con tecnologías aplicadas directamente en los proyectos. Entonces sí vemos que tenemos que ir avanzando y lo más importante es aceptar el cambio, que es lo más difícil que hay ahora. Es complejo desde el sector privado, incluso desde el público y la academia, entender que tenemos que dar un paso hacia adelante, o sea, no nos podemos quedar rezagados. Yo creo que estamos en una época muy importante para el futuro de la construcción, porque estamos en la época en que vamos a empezar a recolectar datos por fin. Entonces, si logramos hacer nuestra tarea en este momento correcta de tomar los datos de todas formas que se puedan imaginar, lo hacemos bien ahora, vamos a tener un futuro donde las inteligencias artificiales que se alimentan de estos datos y de nuestros proyectos van a ser capaces de ayudarnos en todo lo que tú nos mencionabas, en mitigar riesgos preconstructivos, mitigar riesgos durante la construcción, qué ha pasado con el mantenimiento y cómo mejorar el mantenimiento, por ejemplo, de una infraestructura vial. Entonces, toda esa data que estamos ahorita capturando va a ser la que nos va a permitir tomar mejores decisiones en los proyectos del futuro, y este concepto de project management de lecciones aprendidas, que realmente sí se vuelva unas lecciones aprendidas, pero ya estructuradas en bases de datos, basadas en datos que nos puedan entregar proyecciones, que nos puedan entregar realmente cosas que nos sirvan a los siguientes proyectos. Porque ¿qué pasa? Un constructor, pongo el caso de vivienda, usualmente
termina un proyecto, sí se sientan, hacen un resumen, un corte financiero, un corte de ventas, un corte de problemas, pero realmente esa información se queda en 3 conclusiones en una presentación que sí se tienen en cuenta para la siguiente, pero todos esos datos que se capturaron se perdieron al final para el siguiente proyecto. Entonces yo creo que en mediano plazo se viene mucho esa parte de implementación de herramientas que nos ayuden a mitigar riesgos basados en datos, y sostenibilidad ambiental es algo que nos debería preocupar también un montón, concretos bajos en carbono, que es algo donde están poniéndose muchos recursos de inversionistas de riesgo y de capital privado, que es como el foco de ellos en este momento, que nosotros en Colombia y en Latinoamérica no lo estamos viendo. Y también un poco la automatización que decías, un poco volver a las fábricas para las obras, herramientas que van a ayudar a que nuestras personas en obra no siempre estén tan esforzados, sino que tengan más ayudas dentro de la obra, y para eso va a ser un conjunto entre ingeniería mecánica, ingeniería electrónica, ingeniería civil, porque no es un solo problema de ingeniería civil. Entonces me imagino un futuro igual, lleno de sensores, drones, información, data, donde podamos realmente construir un mundo mejor para todos. Sí, tal vez yo creo que estamos en un punto donde los que nos creemos esto, que va a empezar a pasar, vamos a dar un salto, porque hacia allá vamos. Nosotros generamos mucha información, y esa información, no estamos haciendo mucho con esa información. La idea es empezar a hacer con esa información muchas cosas. El tema de sostenibilidad ambiental, ya tenemos certificaciones para vías, los edificios los tienen hace rato, para proyectos de infraestructura, pero tal vez lo más importante es que todo esto lo podamos hacer de la mano del sector público, porque nos tienen que empezar a desregular, nos tienen que permitir innovar. De verdad, innovar es complicado porque, pues hágalo, pero no se lo pago. Entonces yo creo que si nosotros empezamos a que haya más libertad, obviamente pues cumpliendo con todos los estándares y con todos los requisitos, es una forma en que eso va a motivar más al sector a hacer inversiones, a hacer las cosas diferentes. Si no, de lo contrario va a ser muy complicado, muy complicado. Entonces yo creo que eso tiene que venir un poco de la mano, Sandra, de que el sector público cada vez esté más abierto a eso. Es difícil por la falta de confianza, pero tal vez tanta información procesada de manera inmediata y transparente de pronto puede abrir esos caminos. Entonces yo creo que tenemos unas interventorías pesadísimas, con 50 procesos, procedimientos, de pronto todo se hace más fácil porque la información es inmediata y es veraz. Sí, claro, eso es lo que nosotros también creemos, que definitivamente no podemos trabajar desarticulados. O sea, el sector público tiene que estar de la mano del privado, de la mano de la academia, para que todos estemos en estas conversaciones, pues digamos que todo el tiempo, entendiendo cuáles son los objetivos de unos y otros para poder pues llegar a un buen puerto, porque finalmente nosotros desde el público no hacemos nada sin el sector privado. O sea, estamos contratando todos los proyectos, la academia, digamos, que prepara, todos los profesionales que trabajan en esos proyectos. Entonces esto es una cadena que definitivamente tenemos que mantener y que tenemos que fortalecer. Y pues nosotros sí queremos todo el tiempo tener, digamos, una retroalimentación de ustedes como actores. Todo lo que hemos venido trabajando lo estamos poniendo a consideración, a observación, podemos sentarnos, podemos discutir lo que estamos previendo. Pues el tema obviamente de regulación, no puedo prometerte, Juan Carlos, que vamos a quitar la regulación, ni mucho menos, pero lo que sí es que pues la idea sí es trabajar de la mano, trabajar juntos, porque somos un equipo. O sea, ninguno de nosotros hace, en el tema de infraestructura de transporte, ninguno de nosotros hace nada por sí solo. Entonces definitivamente ese es el camino. Pues para como redondear, yo creo que la industria está en un momento muy importante, de mucho cambio, donde hay unas tecnologías que están entrando. Creo que nuestra labor como academia es, pues primero, formar a las personas en estas nuevas metodologías, en la integración de la tecnología, que realmente entiendan cómo la tecnología tiene que estar al servicio de las personas y de los procesos para lograr el bienestar para los proyectos. Eso desde el punto de vista, digamos, de la academia, pero estrictamente de formación.
pero también tenemos que estar articulados directamente con la industria para poder apoyarlos a resolver los problemas que tienen, en apoyarlos en que las cosas fluyan de una mejor forma. Entonces creo que como academia, digamos como departamento de Ingeniería Civil y Ambiental, tenemos un rol muy importante que cumplir ahorita, en este momento de cambio de nuestra industria, para apoyarlos en la medida de lo posible para que este cambio sea súper positivo para todos y pues logremos construir el futuro de la mejor forma. Bueno, muchas gracias a nuestros invitados, maravillosa la conversación, queda abierto un poco, ustedes ven el horizonte tan grande de trabajo que nos queda, de oportunidades para todos, y pues nos seguiremos viendo en otras conversaciones de la celebración de los 75 años del Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental.